Muy buenas amigos, bienvenidos. Más videoentrevistas llegan a nuestro canal. Retomamos nuestra sección de pilotos ilustres. Antes de comenzar, queremos saludar a quienes nos escuchan en la radio y a los que nos están viendo por la TDT de Cantabria. En la tele nos podéis sintonizar en el canal 24 de la TDT. Nuestra cita en la tele es a las 10 de la noche, de lunes a viernes, con nuestras videoentrevistas y los vídeos de vuelo. En la radio nos podéis escuchar los martes a las 7:30 de la tarde, en el 93.9 de la FM, en nuestro programa Onda Motor, de la cadena Onda Felicidad. Nuestra primera hora está dedicada normalmente a la videoentrevista, para después realizar las típicas llamadas telefónicas a los pilotos y organizadores de Cantabria. De esta manera, y con la oportunidad que nos da la radio, buscamos tratar de charlar con todos los organizadores y con todos los pilotos, o por lo menos lo intentamos. Ahora también el programa de radio se emite en redifusión, los sábados a la 1:30 del mediodía. Y también saludar a los que nos ven a través del YouTube y las redes sociales. Allí nos dan el famoso like y otros muchos se suscriben a nuestro canal. Con esto nos ayudáis a promocionar el mundo del motor en Cantabria. Además, esta temporada es especial, pues cumplimos 25 años en las carreras de Cantabria con nuestra web cantabriraly.net. Para esta ocasión traemos a nuestros estudios a un equipo muy querido en las carreras de Cantabria, que empezaba en el año 1999 y finalizaba en el año 2008. Nos acompañan en nuestros estudios del Alto del Maliaño David Hernando y Antonio Fernández. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Manel. David Hernando, comienzo contigo. ¿Cómo empezaba todo? Pues buena culpa de que vosotros estéis en las carreras, lo han tenido vuestros padres por echar la culpa a alguien, ¿no? Sí, bueno, de pequeños, tanto el padre mío como el mío nos llevaban a los rallies Caja Cantabria, allá en el Príncipe, ahí nos crearon la afición, y bueno, teníamos de amistad a Leandro Sainz, que comenzó a correr pruebas aquí de montaña, y tenía el coche que se le preparaba espinas por competición, y siempre andábamos por allí carrabileando a ver qué hacían ahí en Sport Competición. Estaban haciendo los Mitsubishi Evo 5 de Martínez Conde, y ya los empezaron a calentar pues para que cogiéramos un 4K siniestro o algo así para empezar a correr. Sí, pero que me refiero que fue también el de estar ahí con Leandro Sainz y tal, sí. el que lo liaba todo también, ¿no? Sí, empezó a calentar la cabeza ahí al jefe y nada, al final pues acabamos comprando un coche para empezar a correr. ¿Y el 4K qué tal fue? ¿Le utilizasteis mucho? No, era un proyecto, pues como en aquello pues todavía Espina tenía relación con Ford, pues era un proyecto, empezar algo básico para empezar a hacer manos, pero no, al final adquirimos en Galicia un 106 Rally 1003. Antonio, David no tenía carnet de conducir, pero cuando os hacíais del pequeño Peugeot 106-1300, eso fue ya la liada total, ¿no? Sí, ya antes de comprar el coche, el padre David, ya hacíamos nuestros pinitos con carretera abierta, digamos, sin carnet, ya... prescrito. Hace tantos años ya que... Sí, claro. Todo está prescrito, ¿no? A ver si nos van a llevar al trullo, aunque ahora sales ahí con paro y tal, pero no, sí, quita. Y empezamos eso, pues ahora sería inviable hacer todas esas cosas. Está mal hecho, pero empezamos así, con 17, 16 años, y David sacó el carnet de conducir, creo recordar, una semana antes del primer rally que corrimos. Si hubiera suspendido, no tenía carnet. Sí, fue en abril y en mayo ya estabais corriendo a tope, ¿no? Sí. Yo te digo que con una semana de diferencia se sacó el carnet y empezamos el primer rally. No llegamos a poner la L, ¿no? Creo recordar. No la pusimos por vergüenza. Debutabais en el rally de Castro y a la semana siguiente era el Caja. Empezasteis fortísimo, ¿no? Bueno, empezamos me acuerdo que éramos autodidactas totalmente, no teníamos ni idea de nada. De hecho, a Piwi, Amadeo Aguirre, pues le ayudaba en los controles horarios para saber hacer la suma, la resta. No habíamos visto un carnet de ruta en la vida. Y nosotros, pues bueno, yo empecé a correr con la escudería Cantabria Sport, con Vicente Fernández,
y lo único que nos pedía era que no tirásemos de freno mano en las playas de Ontón. Joder, Pero era bastante imposible. Entonces un par de broncas ya nos cayó por tirar de freno mano en las pero ¿quién playas. tiraba, ahora que está prescrito, quién tiraba en las paellas? ¿Tú o Yo creo que los Antonio? dos. Él. Él. Yo solo en caso de emergencia. Y ahí empezamos, sí, ahí empezamos y bueno, acabaríamos, si no fue el último sería el anteúltimo. Más miedo que otra cosa. Digo, David, también en este primer tramo del Caja, en el tramo de Bustablau, la cara amarga de las carreras, una rueda para atrás, buen empiece, ¿no? Sí, bueno, el primer tramo era el Rally Caja Cantabria del 99, era Bustablau, y en la zona de arriba que se hacía un cruce, pues lo conocíamos, tienen bicicleta, hay por ahí pues, Ponte Corona y todo aquello en bicicleta, cruce este... ¿Pero no habíais entrenado antes o...? Sí, hombre, pero conoces la zona. Estabais perjudicados. No, entramos con, como se dice, muy optimistas. Muy alegres. Y nada, echamos una rueda para atrás ahí el primer tramo. Y eso, bueno, nos condicionó hasta que llegamos a la asistencia y pudimos repararlo, claro. Y también en esta primera carrera, algo también le faltaba a Pegui, ¿no? Os cogéis, os amarrabais y ¿qué era lo que faltaba? Eso que lo cuente él. Nada, que pues joder, con los nervios de estar corriendo un Caja Cantabria, Claro, pues claro. en la salida del primer tramo noté yo que me faltaba algo y joder, y pues eran las notas, que las tenía en el salpicadero y ya estaba amarrado y no podía cogerlas. Y ya nos dieron la salida y se me cayeron las notas en las piernas. Estaba automatizado. Sí, estaba automatizado. Pero en la primera frenada ya me di cuenta que llevaba un cinturón suelto también, se me había soltado el arnés y bueno, pues eso, pues 2 kilómetros más adelante encima dimos un toque. Fue aquello... Para empezar estuvo calentito el primer tramo, sí. ¿Y cómo era eso de calentar las ruedas de serie? Que también había... ¿Qué pasaba con las ruedas de serie? ¿Estaban muy frías? A ver, pues lo que ves en la tele, Manel, ya te he dicho que éramos autodidactas. Yo veía a todo el mundo calentar ruedas, pues yo también. Pero ¿qué cojones vas a calentar ruedas de serie? Y en una de esas de calentar ruedas se me fue el coche y le di por detrás a Bruno Bezzi en el control stop. ¿Sabes? O sea, digo, eso era la segunda pasada. La primera pasada echaba la rueda para atrás y en la segunda le di por detrás. Ah, bien. Entonces lleváis una carrera buena. Sí, no. Lo que no sé es cómo acabamos. Eso es verdad. Digo que bueno, lo que decíais, erais todo autodidactas, ¿no? Entonces, así, a ver qué pasaba. Sí, bueno, la verdad que pues las notas las que se nos ocurrieron, o de ver vídeos de, en este caso de Carlos Sainz, de hecha buena, hecha rápida, no llevábamos números, ni nunca llegamos a llevar números en nuestras notas, son unas notas propias nuestras, y que al final, pues, burros y tozudos, no cambiamos el sistema, y no se nos dio ni tan mal, oye. Antonio, también en las notas, con lo que decía tú eras el copiloto y entonces ahí era todo autodidactas y como... Pero había vídeos y tal, ¿cómo hacíais lo de las notas? ¿Cómo aprendíais en la primera vez, se puede decir? Nada, cuando aquello existían los vídeos de la chalga y poco más. Y veíamos cámaras interiores, a veces en Canal Plus sacaban cámaras interiores de Sainz y esta gente. Claro, en finlandés no lo entendíamos, pero a Sainz sí. Y fuimos copiándole más o menos las notas, o como nosotros creíamos que eran, y así fue como lo hicimos. Estaría bien o mal, pero nos tiramos casi 10 años así, no supimos cambiarlo. Sí, igual deberíamos haberlo cambiado, pero lo que dice David, todo el mundo en contra nuestra con las notas, y nosotros dijimos que así y así, teníamos las cosas claras, y a día de hoy sigo con esas notas, con eso te digo todo. ¿Sigues con esas notas? No las cambio, lo siento mucho, pero no... Yo creo que ya mi cabeza no es capaz de asimilar las notas que lleva esta gente, que les envidio, porque sí. Empiezan derecha 22, 5, tal, y mi cabeza no asimila ya esas notas. Antonio, y cuando estrenasteis el 106 1300, parecía que rodabais bien con él, pues habíais tenido unos test previos con los coches de la familia, se puede decir, ¿no? Sí, yo por las noches empecé a cogerle la furgoneta a mi padre, que tenía una Renault Express, que es lo mismo, sin carnet, y dije a David, pues yo también le voy a coger a mi padre un Clio, tenía cuando aquello, y un R5, y no había noche que no íbamos por ahí, por los pueblos, a hacer maldades por la noche.
Ujú. Pero también creo que teníais, David, días de teses, ¿no? Como eran, los viernes eran para unos y los domingos eran para otros. ¿Cómo era eso? Sí, Pigüey era los viernes y yo aprovechaba los domingos y se iban a merendar por ahí. Ujú. Y pues nos íbamos a parcelarias por ahí por el pueblo allí, o si la cosa se daba bien, igual íbamos a la montaña o a Salcedo. Ujú. Bueno, pero bien, no liamos ninguna, pero ahora sí. No, Casi por eso. ninguna. Bueno, no todo lo vamos a contar. Claro. Casi ninguna. Y de limpia saliendo, que era vuestra tercera prueba, tenéis un gran recuerdo, pues sufristeis un golpe con un pájaro que era, como me dijisteis, tipo avión, y volasteis vosotros también, ¿no? ¿Cómo fue eso, David? Sí, la verdad es que, pues, a ver, después de acabar el Caja Cantabria, pues sobre todo los tramos de por la tarde del Caja, Sámano Burizo Ampuero, pues íbamos bastante bien, incluso ganando al líder del año pasado, que era Bertolo. Pues la siguiente prueba regional era el Rally Sprint de Limpias, que cuando aquello se acababa de asfaltar, no tenía guardarraíles ni nada, y pues yo creo que íbamos séptimos o así, o Décimos, creo. décimos absolutos. Mm. Y en la última pasada había una curva que se pasaba a fondo y la siguiente se cerraba mucho. Pues antes de la que se pasaba a fondo nos dio un pájaro en la luna. Un pájaro, os dio un pájaro o una pájara. No sé lo que dio, pero cuando volví a centrarme en la carretera pensé que no había pasado la izquierda a fondo, y cuando vi que la siguiente izquierda que se cerraba, ya no podía parar. Y volamos 100 metros de slinga, tuvimos que sacar el coche, pero por las copas de los árboles, o sea, no por los árboles, por las copas. Entonces ibais como el pájaro Uyuyuy, que ibais pegando. Estaban en meta y solo se oía triscar ramas y aquello no paraba. Sí. Ahí dejamos el 106.003. Ujú. ¿Y qué pasó con el casco de Antonio? ¿Dónde quedaba? Pues bueno, pues lo que decía, que habíamos comenzado con Piwi, que la gente, yo me bajé del coche y me puse ahí a llorar, a gritar, porque claro, todos tus sueños y toda tu ilusión se había quedado en nada. Y yo no paraba de llorar y la gente bajaba, quería bajar, y de la que iban bajando pues vieron el casco de Piwi colgado en una quima y decían, pero si hay un casco colgado en un árbol, ese llora por algo, algunos han muerto o algo. Desde luego, joder, ¿cómo son ya? Sí, que algunos se han muerto. sí. Joder, hombre, es que impresionaba ver ahí el Ya, casco de un ya. paisano. Bueno, joder, pero erais vosotros, me cago en la leche. Sí, éramos nosotros, Nada. Claro, y este llorando. Ay, mi coche. Así fue, sí. Pero bueno, el casco se le salió porque se salió el extintor que lleva debajo de los pies, Ujú, le pegó así en lo que es toda la barbilla y le sacó el casco para arriba. ujú. Allí digo que moría el 106.300, una verdadera pena, ¿no? Bueno, sí, a ver, la ilusión, nuestra vida, la ilusión era correr rallies y ver que todo se acaba en segundos, ¿sabes? Mm, Y claro, sí. mirabas el coche y ya veías así como estaba destrozado y dices, de aquí poco se va a salvar. Y allí, Antonio, ¿qué era lo que decías tú? Que ya no corrías más, ¿no? ¿Cómo era eso? Pues aquello fue mi primer accidente y es que además fue muy heavy. A mí me pasó toda la vida por delante, como suelen decir en las películas, pues a mí me pasó. Y yo tenía los ojos abiertos como platos y yo aquello lo veía cada vez más arrugado. Y joder, cogí un miedo que yo digo, yo no vuelvo a correrme en un rally, pero en mi vida, vamos, dije, esto no es para mí. Con el miedo que había pasado, dije que esto no era para mí y al final se me pasó. Menos mal Al día siguiente. Se te pasó. David, y luego para sacar el coche había que cortar los árboles también, ¿no? Porque metisteis un golpe. Sí, claro, al volar por las copas, tú los árboles los doblas, pero luego para sacar el coche hubo que ir cortando los árboles para poder irle sacando con una eslinga y un cable hasta que llegó la pluma para poder sacarle. Si no, ahí le tenemos que dejar. No, pero claro. bueno, poco se salvó, el volante y los asientos. Ah, bueno, algo se salvó. hemos estado viendo ahí la foto de limpias, que el coche, pues sí, quedó un poquitín perjudicado. Bueno, la rueda se le veía bien y tal, ¿no? Y posaba. Oye,
Antonio, ¿y cómo era eso de que el de la ambulancia? ¿Qué le dijiste al de la ambulancia para tranquilizar a la familia? Pues nada, yo me subí en la ambulancia y lo primero es que el tío, pues creo que era una Nissan Banet, y pues bajaba por limpias, enchufado, y yo estaba cagado de miedo. Y me levanté de la camilla, le abrí la ventanilla de que une lo de delante con lo de atrás y le dije al paisano, le toqué en el hombro y digo, oye, vete más despacio que nos vamos a dar otra hostia. Y el paisano se pegó un susto de la hostia. Joder, claro, es que como por no darse un susto, es que lleva ahí a uno que tal y dice, oye, que vayas más despacio. Y cogí y le dije que si podía apagar un momento la sirena, porque bajaba con la sirena al hospital de Laredo a toda chufa. Y digo, apaga un poco la sirena, que voy a llamar a mi madre y no la voy a decir que estoy en la ambulancia. Y nada, llamé a mi madre y digo, tranquila mamá, que hemos pinchado 2 ruedas, no podemos continuar y tal. Y digo, no me esperes despierta porque vamos a llegar tarde, que hasta que venga la grúa y tal. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que no contaba yo que una amiga mía, Sara, pues la llamó y dice, Ana, tranquila que Antonio está bien, que le llevan al hospital pero que está bien, que le pisó David la cabeza saliendo del coche y que le duele un poco el cuello y tal. Y mi madre, y se quedó así como, vale. Y de repente dice, joder, si le ha pisado la cabeza, es que han volcado o algo. Entonces me volvió a llamar mi madre, ya estando en el hospital, y fue aquello un poco de risa, pero bueno. Sí, pero oye, David, ¿y cómo le pisas la cabeza? ¿Qué pasaba? Claro, el casco estaba ahí arriba. No, yo fui a salir y eso es que te apoyas en la puerta y en el marco y no encontraba nada duro para poder apoyarme y salir. Así que cuando encontré algo duro pensé que era el asiento, pero Sí. era la cabeza de este. Bien. Pero la tiene dura, ¿eh? Sí, pude salir perfectamente. Pasa es que al salir me caí en un bardal y me metí hasta el bardal hasta aquí. Y luego me tuvo que sacar del bardal. Bueno, fue un poco de comedia, pero bueno. ¿Y el conductor de la ambulancia, que era un Fangio rebotado con era una Banet grupo A? Sí, era un talibán de la leche, el de la ambulancia, sí. Me hizo volver a pasar miedo. Y recuerdo que el enfermero que iba conmigo atrás, creo que era su primer día no sé si estaba en prácticas o algo, y creo que era su primer día. Bien. Y después, años después, me lo he vuelto a encontrar en las carreras y cada vez que me veía se acordaba de mí de aquel día. Tú eres aquel, ¿no? Sí. Yo soy aquel. Entonces, claro, si no te mata David, te mata el Fangio. Sí. Digo que Antonio, entonces al final en casa se enteraron de que habíais volcado, pero bueno, no pasó nada, ¿no? Sí, cuando llegué a casa, porque además me derivaron del hospital de Laredo, me dijeron que si podíamos ir por nuestros propios medios a Valdecilla, y claro, hicimos la parada, fui a ver con la madre de David, que me llevó al lugar del siniestro, fui a ver cómo iba la operación de rescate del coche, con un catéter de estos puesto, con una vía, y luego tuvimos que ir a Valdecilla y nos dieron pues igual la 1 de la mañana, pero cuando llegué a casa, ahí estaba mi madre con las manos atrás esperando a ver qué percal se encontraba la mujer. ¿Y cómo era eso cuando te cosieron el frenillo del labio, hay que decir, del labio? ¿Qué pasaba con las agujas? ¿Que era un herrero el que te lo hacía? Un carnicero, yo creo que era un carnicero. Pues que no había una aguja fina en ese momento y dijeron, no me acuerdo si la aguja fina era la del 1, y dijeron, dame una aguja del 1, y decía, pues no tenemos, pues te vamos a dar la de 5, y yo, joder, qué mala suerte he tenido, hombre, y me hicieron un daño que se me quedaban unas lágrimas de la leche. Ahora estamos viendo ahí la foto del caja, de cuando ya estabais vosotros ahí en pleno apogeo consiguiendo el podium. ¿Qué conseguisteis ahí en vuestra categoría? Segundos del desafío Pello regional. O sea, yo creo que muy bien, ya empezabais Sí, bien. Después de los golpes ya empezabais ahí a funcionar, ¿no? Como te decía, por la tarde en San Manuel Guriz y Guriz Ampuero, pues nos tiramos para abajo, sin saber muy bien lo que hacíamos, pero todo a base de corazón. Y sí, conseguimos recuperar y al final quedar segundos del desafío regional. Cuando este coche moría, pasabais, ibais a Galicia a coger otro coche superior, era un 1006, me habías dicho, ¿no? Cogimos un 106 1006, porque al final nuestra idea era salir al nacional, ¿no? Entonces pues cogimos una unidad ya más moderna que el 1003, con idea del año siguiente salir al nacional, que es donde realmente aprendes. Sí, claro. También gracias a Vicente Fernández pilotaste en Andorra,
en las carreras del hielo en Pas de la Casa. ¿Qué tal allá? Sí, bien, bueno, pues como el resto de años nos portamos bien y no volvimos a sinestrar nada. Es que es muy importante. hombre, Importante está no bien. sinestrar. Ya habíamos hecho el cupo del año. Claro. Pues nada, a través de Vicente Fernández, que conseguí que nos invitaran a una carrera de sobre hielo en Pas de la Casa, con un coche de Zanini Racing, que era una X 4x4. Y nada, cuando llegué allí, ponía en la ventanilla de la X, Chus Hayo. Digo, pues si os pensáis que yo voy a ser como Chus Hayo, lo tenéis complicado, ¿eh? Y no, la verdad es que bien, no se nos dio mal. Antonio, allí os hacíais muy amigos de Vinges, porque David estaba ahí puerta con puerta con él, no es que tuviera el mismo piso, sino que ¿cómo lo hacía? ¿Se apoyaba en él? Sí, David veía un talud de nieve y se apoyaba en el talud, y si no, pues como iban bastante a la par, Vinges creo que tenía un Golf. Golf. Eso era la superfinal. Pues sí, iban todo el rato puerta con puerta y Vinges iba como diciendo, el chaval este, ¿quién cojones será? Que me está reventando el coche. Sí, porque en la superfinal se juntan... ¿Cómo era eso? Joder, si estás ahí, pues hay que apoyar, ¿no? Claro, es que John Vinges llevaba un Dorlar motrices, el X1000 era 4x4, pero cuando llegas a la superfinal se mezclan todos. Y yo me apoyaba donde fuera. Y él me miraba como diciendo, chaval, te estás jugando el físico. Conseguíais ahí el trofeo al mejor debutante. Ahí sí. tienes los cantabrones, ¿no? Digamos que en ese campeonato, pues cuando alguien es la primera vez que acude, pues tiene, digamos que un reconocimiento de todos los que debuten, pues un trofeo, un reconocimiento sin más. Luego seguíais en el Nacional con vuestras notas autodidactas. En la primera carrera, allí os encontrabais con Ojeda y les decíais que el primer día estabais reventados por los entrenos. Cuéntame eso de los entrenos, ¿cómo era eso? ¿Cómo hacéis los entrenos en vuestro debut, se puede decir? Pues tú imagínate, dos chavales, yo tenía 18 todavía, no, igual acababa de cumplir 19, Pivo ya tenía 20. Le sueltas en Alicante, con mapa, cuando aquello no había ni Google Maps ni nada, y llegamos al hotel y nos encontramos con Quique. ¿Qué tal los entrenamientos? Estamos reventados. ¿Y eso? Digo, Pivo, ¿cuántos kilómetros hemos hecho hoy? 1000 kilómetros. Flipado. ¿Cómo puedes hacer 1000 kilómetros? Digo, que sí, que le hemos tenido que ir a cambiar las ruedas al coche y la otra. Dice, pero vosotros no hacéis bucles, hacéis 3 tramos seguidos y volvéis. Ah, no, nosotros cogemos uno, las 4 pasadas, otro, las 4 pasadas, 1000 kilómetros el primer día. Bien. Dice, no vais a estar cansados. Ni idea, Manel, ni idea. O sea, todo autodidacta. Claro, también en aquella época había unos gallos en el desafío de asustar, ¿verdad? Había... Sí, a ver, la idea es ir allí para que sepas realmente dónde estés, ¿sabes? Ahí es donde te dan, que llegas a meta y dices, has hecho un tramo de la hostia y te han dado un minuto. Entonces estaba Ojeda, Eloy, Jonathan de Miguel, Flavio Alonso, Darío Solá, Marc Blázquez, Flavio, pues que estaban todos. Y ahí es realmente donde ves, Amador Vidal, ves dónde estabas, ahí es donde vas realmente a aprender. Sí. Y conseguir la 10ª posición era todo un triunfo. Ahí está entre los 10 primeros. La verdad es que nosotros íbamos a lo que era el desafío junior, que el desafío absoluto te daban un coche oficial y en el junior te daban 3 carreras con el 106 Kit Car, este estrecho que era. Puedes hacer 3 carreras, yo creo que era en el campeonato valenciano o algo así. Y esa era nuestra idea, nuestra posición, no ganar el desafío ni de coña. Era ir aprendiendo, conociendo los rallies y ir haciendo kilómetros. Sí. Todo cambió cuando comprasteis el coche de Quique Ojeda. Vaya cambio, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros, nuestro coche era, bueno, por decirte que llevábamos los asientos de atrás, o sea, grupo N total. Ganó Quique el desafío, yo creo que en Almendralejo, en la Vendimia, y nada, llegamos a un acuerdo con él, cogimos su unidad y no, era como del agua al vino. Los siguientes rallies, pues si estábamos haciendo el 12, ya nos podemos hacer terceros scratch o cuartos scratch. Se notaba, aparte de que ya llevábamos bastantes rallies de nacional hecho, ¿no? ¿Y qué pasó, Antonio, en el año 2000 con el muleto de César González Raba, ese que había comprado totalmente nuevo? Sí, que había comprado un CTX 16 válvulas y pues el primer día había estado entrenando con él y estaba restaurado, decía que estaba encantado y estábamos, yo creo que era en la Cabrera, en el Rally Madrid o por ahí, y nos dijo, vamos a
al centro de Madrid a cenar y tal. Y nada, al poco de cogerle en la autovía empezó a hacer un ruido raro el coche y decía: María César, deja de hacer el tonto. Y de repente explotó. Se vio salir una vela por un costado y metimos ahí un velazo y se llevó un disgusto de la hostia César, claro. No, claro, como para no. Ya en el año 2000 erais campeones junior, claro. Sí, digamos campeón junior de campeonato de España, digamos, no del desafío, sino que pues la federación a los pilotos menores, no sé si eran de 22 o 23 años, sí, pues había un campeonato y sí, ahí a final de año, por regularidad, pues seguimos el campeón junior. Antonio, en el año 2001 la idea era ir otra vez a por el desafío junior y entonces a 2 meses de empezar la temporada cambiaron el modelo al Peugeot 206. Vosotros tenéis un 106, vaya una leche, se puede decir, ¿no? Sí, fue una putada porque en el equipo se intentó hacer las cosas bien, se compró el coche del ganador para intentar hacer las cosas bien y a primeros de año, yo creo que fue, pues dijeron que se había quedado obsoleto el Peugeot 106 y que había que hacer un nuevo 206 que todavía no existía aquí en España del desafío. Y hubo que vender pues rápidamente el otro coche a alguien de un desafío regional y comenzaron a hacer un 206. David, ¿y cómo fue eso cuando le vendiste? Es que llegó un piloto a comprar el 106 y le convenciste rápido. ¿Cómo fue eso? Sí, vino un chico catalán que corría el Volant Rack, ahí en Cataluña, que era lo único donde se podía vender. Y necesitamos vender el coche sí o sí, porque ya había que comprar el 206, porque ya habíamos pedido el kit. Y nosotros hacíamos el coche donde Fidel, en Engine Sport, que estaba allí en Polanco, y le llevé por el tramo este que va por Rolisas, por Alto Pedro y por ahí, y le dije: os le siniestramos, os le lleva para casa. Y le bajé por allí que me decía: si me quitas 500 euros, me le llevo. Y digo: 1000 te voy a quitar, pero llévatele ya. Sí, la verdad que pasé yo más miedo casi que él, ¿eh? Pero le convencí. Digo, ¿Y sí. se le llevaron? Sí. Eso era lo... Esa era la idea. Claro. Bueno, ya teníais el 206. ¿Y cómo era eso de entrenar con Quique y Viñes, haciendo uno de liebre y el otro le iba abriendo la carretera? Que esto también hay que recordar que ya ha prescrito, claro. Todo eso ha prescrito, sí. Ha prescrito todo, ¿no? Bueno, pues claro, al ser ya Quique piloto oficial, pues empezamos a entrenar con él. También estaba Viñes como oficial, y íbamos los tres juntos. Y bueno, pues cuando aquello llevábamos emisoras convenientemente escondidas y pues iba uno avisando y los de detrás pues ya saben si vienen coches de frente o no, pero y así lo hacíamos. Oye, Antonio, y había algunos que os recriminaban lo de las emisoras, pero ellos llevaban cámaras, ¿no? ¿Cómo era eso? Además, las cámaras eran cámaras competentes, cámaras grandes. Por eso te digo. ¿Cómo lo llevaban ahí? Siempre desde el buen rollo, porque la verdad es que había un buen rollo de la leche. Cuando nos cruzábamos con cierto piloto mundialista catalán, nos decía: que lleváis emisora y tal. Y de repente al día siguiente le vimos entrenando, que había montado con un palo de escoba entre los dos cabezales del asiento y una cámara de estas, una Sony de estas grande de toda la vida, con cinta americana, para grabarse los entrenos, que también era ilegal. Sí. Pero como íbamos casi todos con emisoras, pues el hombre hizo aquello y la verdad es que nos cruzábamos y es que nos descojonábamos. No, claro, además, la GoPro y todo eso, no existía. GoPro 360 era. Y también, ¿cómo era cuando fallaba la liebre? ¿Cómo lo hacíais? Porque unas veces podía ir uno, otras veces podía ir otro, pero cuando fallaba la liebre, ¿qué era lo que hacíais? ¿Qué triquiñuela hacíais? Pues coincidió un rally que o no corrió Quique o por lo que fuese no entrenamos con él y pues teníamos en el coche la emisora, la antena y decimos: joder, pues esto hay que aprovecharlo. Así que el primer día de entrenos estábamos haciendo cola para salir al primer tramo y vimos el muleto de Chuspuras, que iba con otro piloto cántabro también con emisoras y tenía la emisora bajo el asiento. Y como vi la ventanilla abierta, pues ahí metí la cabeza y recopié la frecuencia y fuimos
fuimos todo el día detrás de ellos y sin querer ellos, pues Chuspura nos hizo de liebre todo el día. Ah, bien, pero oye, eso es un Vacaché, plus, ¿no? eso Es de agradecer, hombre. Claro. Él se está enterando ahora, pero no pasa nada. Está ya prescrito, ¿no? Claro, Sí, claro. Por eso. Además, bueno, las ondas son libres. Por eso, Sí, las ondas son Por eso. Antonio, y lo de cómo era aquello de ojo gato muerto en la carretera y paso de rueda. Sí, pues teníamos una jerga, digamos. Tenemos una manera de cuando vas hablando por la emisora, pues decías, cuando pasabas un cruce decías paso cruce, pues acaso salía algún coche. Y a una de las vueltas íbamos entrenando 3 o 4 pilotos con emisora. ¿Y quién fue? Garrido. Sí, era Amador Vidal, Pombona y el emperador del Bierzo, Antonio Garrido. Creo que fue Garrido el que pues encontró un gato en la carretera y un paso de rueda. Y pues se le ocurrió decir gato muerto en la carretera y paso de rueda. Y los que íbamos detrás decimos, ¿pero qué ha dicho esto? Yo tuve que parar porque cascó la risa. Qué raro que paraste. Por la risa, ¿no? Sí. ¿Qué ha dicho? Madre mía. Vaya vivencias. Oye, David, y también el Cucu Noriega os hacía un regalo bueno, porque ibais a correr a Vigo para estáis en Llanes y le llevasteis. ¿Qué pasó con el Cucu? Sí, nos llamó que a qué hora salíamos de casa, para si le podemos llevar hasta Vigo y nada, le recogimos y nada, pues muy bien con el Cucu y tal. Y cuando llegamos a Vigo me dijo, chavales, me habéis caído de puta madre y voy a hacer un regalo. Y abrió la cartera y sacó unas pastillas azules. Y estoy yo, ¿qué saca esto? Las pastillas azules. Pues muchas gracias, tal, no sé qué. Y digo, esto a saber Dios que nos ha dado. Y la dejé en el parasol del muleto. Y bueno, acabó el rally, tal, no sé qué. Y el lunes fue mi padre a coger el muleto, no sé para qué. Y bajó el parasol y se cayó la pastilla. Y cuando llegó a casa me dijo, David, tenemos que hablar. ¿Tienes algún problema o algo? Y yo, ¿por qué? No, ¿esto? Digo, no, eso no es mío. Llama al Cucu y pregúntale que no las debe haber ni en España. No sé de dónde las debería de traer. Decía que tenía un colega farmacéutico. Algo así. Así fue. Y también, ¿cómo era eso del helado de Antonio? ¿Cómo era cuando entrenabais que tenía que comer un helado? Sí, a ver, cuando aquí entrenábamos y siempre comes con prisa para seguir entrenando, ¿no? Y la idea es el que primero salga, pues no tienes que esperar colas ni nada, ¿no? Y pues siempre que come le gusta pues para hacer la digestión comerse un helado. Sí. Y nada, digo, pero vamos a ver, ¿cómo vas a ir comiendo el helado y cantando notas? Tú tira para adelante, ocúpate de lo tuyo que yo me ocupo de lo mío. Y habíamos cogido notas y la segunda pasada era la de corregir y en una derecha, pues me la comí, metí una frenada y salimos justamente había como un cambero para salir y detrás venía el Cucu, o sea, pero venía pegado porque todavía estaba la homera blanca y claro, salimos por el prado, el helado, se le pegó una luna al helado, salió para atrás y decía, ¿qué pasa con los heladeros? Y claro, como vio las marcas que había dejado, a partir de ese momento a mí me llama David Frenando. En vez de Hernando, Frenando. ¿Y Antonio cómo le llaman? Los heladeros. Los heladeros. Sí, esa fue muy buena, sí. Y en Almendralejo, ¿qué pasó con eso de a las 8 de la tarde tomamos una y nos vamos? Se complicó, ¿no, Antonio? ¿Qué pasó? ¿O fuiste tú el culpable? No. Yo siempre era la cabeza pensante. No. Pensante, la cabeza pensante. Sí. Te has fallado el subconsciente. Tomamos una y nos vamos. Sí. A las 8. Sí. ¿A qué hora llegasteis? A las 8:30 estaba encima de la tarima subido. Acabamos de entrenar, en aquel rally entrenamos con Emilio Segura. Y entonces echamos la culpa a Emilio Segura, Emilio ¿no? Segura, sí, Claro. y Nacho Aviño. Y dijimos, vamos a tomar algo que nada, vamos, pantalones cortos, chancletas, que nos metió ahí en unas discotecas y pues a las 2 o las 3 de la mañana decimos, joder, qué raro que no nos haya llamado tu padre, David, qué tranquilos están en el hotel. Y dice David, no, yo me he dejado el teléfono en el coche, y digo, pues yo también. Y pues debemos acabar a las 7 de la mañana por ahí. Y pues imagínate el estado en el que íbamos. Está mal hecho, pero... Las Coca-Colas, que son muy malas. Sí. Y llegando al hotel, pues nos encontramos un control de la Guardia Civil
con tan buena suerte de que el hombre pues debe de ser un fan de los rallies o algo, que nos vio con el número de entrenar en la luna y nos preguntó que a dónde íbamos. Pues imagínate, es que se nos veía que veníamos los dos con una estocada de la hostia y le dijimos que íbamos al hotel, que además estaba a 100 metros. Y que éramos prioritarios. Sí, decía David que erais prioritarios, que era lo bueno. Yo le dije que somos prioritarios, sí. Así con esta voz. Digo, y este es abogado. Le debimos de caer en gracia a aquel hombre y el problema fue cuando llegamos al hotel, que estaba el padre de Ibiza afuera esperándonos, con las manos así, y nos dijo que recogiésemos, que nos íbamos para casa, que con toda la razón del mundo el hombre, que habían estado preocupados, que se pensaba que nos había pasado algo entrenando. Igual había como 60 llamadas perdidas. Sí, cada teléfono teníamos como 60 llamadas. Y nos echó una bronca la hostia, que luego se le pasó al hombre, pero igual estuvo media hora que nos íbamos para casa, que nos hizo recoger las maletas y todo. Y también en aquel rally de Avilés que tiró David, claro, David, hay que echar la culpa a David. Claro. Tiró un poquitín de freno de mano para la afición, que os encontrasteis con el guardia, David, ¿qué os decía el guardia? Es que tenéis anécdotas con los guardias de la leche, pero menos mal que todo esto ha prescrito, claro. Sí, no, a ver, pues era un rally de Avilés, no sé qué tramo era, y había una horquilla, y bueno, pues vamos a tirar un poco para probar la adherencia de la propia horquilla. Y nada más tirarla allí, un patrón. Y nos para, que vais como locos, porque no sé qué, o tal. Y yo, claro, no sabía qué decirle. Digo, para evitar la multa. Digo, que vamos con emisoras, que sé que no viene nadie de frente, que tal, que no sé qué. Y nos dice el guardia, no quiero oír chirriar una rueda más en toda la mañana. Y no hace más que acabar la frase y aparece Fombona. Si yo entré de costado, Fombona entró en barrena. Circule, que este sí se la va a comer. Lo metí primero y salí de allí, vamos. Sí. Y luego ya aquí... En el año 2002 ya debutabais en Rasines y ganabais en Rasines, ¿no, David? Sí, bueno, íbamos, como te digo, teníamos buena relación con José de Sport Competición y en una comida con el patrocinador, pues a mí me dijo, ¿con qué coche te gustaría correr? ¿Cuál es el coche de tus sueños de rally? Y yo, pues un Mitsubishi, tú me maquines, ¿cuál va a ser? Lo de la época. No, vaya morro que tenía, morro fino, ¿no? Pues pedir. No, claro. Y me dijo, pues pregunta a ver cuánto cuesta un Rally Spring y lo hacemos. Y me acuerdo que yo creo que José estaba en Canarias, ¿no? Sí, estaba en la que va de campeones de Canarias. Le llamamos, nos dio precio, le cuadró al patrocinador y cogimos una unidad para ese rally que justo el fin de semana anterior estaba corriendo Miguel Martínez Conde con ella en el Vasco Navar. Tommy Maquine en Grupo A. Y eso ya fue en Rasines. ¿Y cómo fue eso de lo de los separadores también famosos? Porque tela marinera, ¿no? Habíais pinchado y no os habíais dado cuenta, claro. Sí, la primera pasada, pues el coche nos llevaba a nosotros. O sea, era como si fuera kit, ¿sabes? O sea, no podíamos con él. Y cuando llegamos arriba, pues para dar la vuelta, en lugar de hacer maniobras, subo y tiro el freno mano y doy la vuelta, ¿no? Y me viene como ese amigo y me dice, tú chaval, ¿cómo se nota? ¿No paga las llantas o qué? Digo, ¿por? Dice, que vienes pinchado atrás. Y yo, pues no hemos notado nada. Si esto va como un tiro. ¿Tú tampoco habías notado nada, Antonio? No, para nada. Yo bastante con ir en la nave espacial aquella. Y nada, cuando bajamos y se puso a llover, y nada, fuimos a meter la llanta y pegaba la llanta en la pinza. No habían traído los separadores. Así que fui donde Telefónico, donde Juan Carlos, le pedí unos separadores y con ello pude montar las llantas. Y al final del rally, pues gracias a sus separadores le gané el Rally Sprint por una milésima, fue, no pegó o algo así. Sí, la verdad que fue para nada buscada, pero bueno, pues fuimos haciendo kilómetros con el coche y conseguimos ganar nuestra primera carrera. También en ese mismo año realizabas la primera carrera de tierra aquí en Cantabria, ¿no? Sí, volví a hacer aquí el Campeonato de España de Tierra y bueno, pues nosotros, como teníamos bastante experiencia por parcelarias, pues lo propusimos y tal, al final... Claro, es verdad, es que no hay mal que por bien no tenga. Claro. Y nada, conseguimos
4 llantas y 4 ruedas de tierra y la suspensión, nada, una PTS, lo más básico, y salimos a probar. Y bueno, bastante bien, nos divertimos bastante. Y la última cita, que era en Valladolid, ¿qué tal? Porque había ahí una pelea entre pilotos gallos, se puede decir. Sí, estaba Nacho Sanfilippo, que traía una unidad de un Puma Super 1600, y luego estaba Alfonso Navarro, que tenía un Megane Coupé, y ellos dos en esa última carrera se estaban jugando campeonato. Y no me preguntes cómo íbamos nosotros ganándoles a los dos, ¿sabes? Los críos. Sí, los novatos. Los novatos. Y nada, íbamos líderes de 2 ruedas motrices, todo el rally, hasta que en un tramo espectáculo pues había llovido y nos quedamos ahí empanzados, y allí pues al final no sé ni cómo quedaríamos, terceros o cuartos. No sé, pero perdimos ahí como 10 minutos. Pero bueno, como dice Carlos Sainz, vosotros ir mandando señales, ¿sabes? Entonces hacíamos lo que podíamos. Claro. En 2003 ya realizabais 2 coches, ¿verdad? Uno de asfalto y otro de tierra. De tierra. Bueno, pues como se nos daba, o lo que te digo, íbamos mandando señales, pues decidimos tener 2 unidades, una específica de tierra y la otra para el desafío, pues para hacer todo el campeonato de España de tierra, que al final es donde se hacen manos. Estamos viendo ahí el coche en Villajoyosa, que también quedó un poquitín perjudicado, pero nada, eso un poco rocadul y tal, y arreglado, ¿no? No, más que rocadul, otra carrocería, pues. ¿Otra carrocería? Nuestra segunda carrocería. Bueno, pero, joder, ya llevas corriendo un mogollón de tiempo, había sí, frenado... la media no era mala. Por eso. Sí, ahí, verdad, en Villajoyosa, pues estuvo todo el rally lloviendo y íbamos líderes desde el primer tramo. Yo creo que llevábamos 45 segundos de ventaja, y nada, en una frenada se hizo ecoplaning, y ya sabes que en Alicante no hay guardarraíles, solo hay petriles. Pues por el único sitio donde no había petril, por ahí bajamos. Y bueno, como se ve en la foto, está todo el techo abajo, volamos así de techo. Yo me quedé sin respiración, no podía salir, y de hecho, del tirón que me dio los arneses, rasgué el baquet, que tuve que ir al hospital porque bueno, me quedaba impotente. Pero sí, luego cuando quitamos la espuma del baquet, como 3 o 4 centímetros rasgada la fibra del tirón que dio. Sí, ahí de noche cerrado y tal, no lo pasamos muy bien, la verdad. Antonio, ¿y cómo era la obsesión de David con la cazadora roja? ¿Qué era todo eso? Que cuando ve una cazadora roja pie a tabla. Pues nada, por aquella época empezaban a correr bastante los coches de estos de RAC, y era un equipo catalán, y tenían ojeadores para dar volantes como oficiales y para dar ayudas a pilotos, y tenían ojeadores por los tramos, y iban pues con una cazadora roja con unas letras amarillas, y David pues quería mandar señales, como dice él, y cada vez que veía una cazadora roja se olvidaba de las notas, de si llovía, de si iba con seco, que las 3 curvas donde estaba la cazadora roja, daba igual que fuese del RAC que no, las dábamos a fondo las 3. Era una obsesión ya. Digo que también, Antonio, estabais entrenados para cuando volabais y caíais en bardales, que fueran bardales blanditos, ¿no? Para mitigar ahí el golpe. No fuera malo que lo pudiésemos controlar, no, pero ahí en Alicante tuvimos mucha suerte porque caímos 25 metros al vacío con el techo, y pues como se puede ver había unos bardales como de 3 o 4 metros de frondosos, y nos hizo un poco de almohada, que si no yo creo que nos hubiéramos hecho daño. ¿Y cómo era la obsesión de David, de aunque el coche estuviera destrozado, darle ahí al botón de arranque? Sí, David era un tío que no tenía punto intermedio. David darle ahí a daba 5 vueltas de campana, y lo primero que miraba era a ver si arrancaba. David no se asustaba, daba igual que el coche le faltase una rueda, él le daba al botón de arrancar a ver si podíamos continuar, eso siempre, menos en Alicante. Me quedó claro que no. Claro, ahí no, porque era cuando os faltaban tres ruedas. Y si llega a arrancar, no, eso fue en Vigo. Si llega a arrancar estaría la cosa complicada para sacarle de ahí. Pero en Vigo fue que, pues, a ver, nosotros siempre teníamos ruedas nuevas adelante y usadas atrás. Y bueno, pues pusimos 4 ruedas nuevas y hicimos un par de scratch
Y bueno, pues yo me vine arriba y los quise coger un cruce de segunda en tercera. Y me salí un poco fuera por el prado y al llevar la dirección girada completamente, al volver, toqué el talud y volqué. Y el coche sin luna, toda la polvorera, y yo ahí, ta 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 ta. Y el Piwi, ¿qué cojones vas a arrancar si nos faltan 3 ruedas? Y yo ahí, ta 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 ta. Se salió la luna y yo tuve que salir por la luna porque no abría la puerta. Y yo, claro, yo fui a avisar al siguiente. Y la imagen la tengo en la cabeza del coche sin luna, con 2 o 3 ruedas arrancadas. Y el tío dentro, claro, el tío no se veía, pero el tío obcecado con que arrancase el coche, obcecado, y de repente empezó a echar humo y me dice, ven para acá que esto está ardiendo. Pero con toda la tranquilidad del mundo. Y voy para allá y resulta que con los cables del flexo, al haberse apoyado el techo, pues hicieron cortocircuito y salió humo de debajo del salpicadero y dice, nada, no pasa nada, que ya se ha apagado cuando se quemaron los cables. O sea, lo de trata de arrancarlo, David, eso no lo inventó... Siempre. No lo inventó Moya. Carlos Sainz. Trata de arrancarlo. Así fue. Vaya. David, en el año 2003, campeones de 2 ruedas motrices. También tenías ahí a unos buenos gallos, también sí. Hay en una foto que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues corría Quique, corría Eloy, y bueno, yo creo que ha sido una temporada en tierra donde más hemos corrido. O sea, es que tú mirabas la clasificación general y igual íbamos quintos, sextos y séptimos nosotros 3, en todos los rallies. Yo creo que Pi hubiera visto más árboles por la ventanilla en la vida. Íbamos en quintas, remachados por todos los lados, pero una auténtica locura, fue una locura. Sí. Es que cuando me pasaste la foto, ahí parece Eloy un finlandés de esos. Sí. Y ojeda con pelo. Y ojeda con pelo. Sí. Esa foto es aquí en Cantabria, en el Rally de Tierra de aquí de Cantabria, que ganamos nosotros, sí. Que de hecho íbamos ganando y Quique tenía un mosqueo. Dice, ¿qué le habéis hecho al coche? Tal. Yo, que no le he hecho en el coche nada al coche. Que serás tú que no tienes el día. Y me dice, después del tramo de Monte Corona, espérame en la autovía que nos vamos a poner a la par. Vale. Ponemos a la par en la autovía, 1, 2, 3, le da, y cuando le pegó, salió el coche de Quique, digo, ¿ves cómo no soy yo? Que el coche está igual. No entiendo nada. No, lo que pasa es que nuestro coche era 1600 y el de él era 2000 y quieras que no, pues pierde más tracción y el día estaba complicado. Pero sí, nos lo pasamos muy bien. Y también en este mismo rally, cuando abandonaba David Col de carrera, que marchaba líder, ¿cómo era eso? Sí, yo creo que llegamos al último tramo, que era el de Ubiarco, nosotros 3 segundos por delante de él, y él tenía un Ibiza Grupo A Junior de estos, y era de los chaquetas rojas, claro, había que ganar como fuera. La obsesión. Y saliendo de un cruce, pues los 206 yo llevaba la caja del desafío. Rasqué una marcha bastante, hay 2 o 3 veces que no entraba la marcha, y le dije, ya sabes dónde lo vamos a recuperar, ¿no? Y en un rasante... Cuando eso, Piwi, ya... Yo digo, no llegamos. Además, me acuerdo que cuando salimos a ese último tramo, me hicieron quitar el portaminas, la goma, la maquita, el gato. Ni lo he repuesto. Iba solo con las notas. Me quitaron la mochila, las notas y el carnet nada más, para que pesase el coche lo menos posible. Y yo dije, hostias, esto pinta mal. Y pues el último kilómetro eran unos rasantes feos, muy feos. Y pues no frenó de ninguno. Y en uno de ellos volamos, caímos por el prado y había unas piedras así, que las debimos de... Yo creo que se apartaron así un poquitín. Y estaban ahí además la madre de David, que lo tienen ellas grabado en cámara, y una mujer del mecánico. Y pues imagínate el susto que se pegaron, los chillidos, yo creo que desde dentro las escuchamos. Y cuando llegamos a meta, pues nos enteramos de que encima con de carrera había volcado y ya habíamos ganado el rally. Sí. Y David, ¿cómo era eso de lo de ser campeones con estilo? ¿Cómo es eso que pasó con sí. ¿Qué pasó con Eloy? Sí, no, llegamos a la última cita y nosotros con puntuar y que Eloy, que era el que más cerca estaba,
no puntuara, ya éramos campeones. Entonces el hoy del primer tramo pues tuvo un problema con el puente trasero, lo estuvo ahí intentando arreglar con unas cinchas, el de Cudaña es bravo también. Sí. Y no hubo manera y nada, justo llegamos a la asistencia y ya campeón estaba allí celebrándolo tal, y justo en la propia asistencia había un tramo espectáculo. Y nada, hicimos el tramo espectáculo y en la segunda curva le puse con el brazo para arriba. Hay que ser campeón con estilo. Campeones con estilo, ¿no? Sí. Estábamos viendo antes la foto de Sabadell y campeones con estilo. Y los problemas con los coches de alquiler, porque creo que vosotros no, pero en algunas casas de alquiler, alguna gente, no vamos a decir quién, estaban fichados, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, bueno, pues que como te decía Piwi antes, que al principio se cogían coches de alquiler, ¿no? Y la tendencia ya era pues a ir con muletos, pues como te contábamos lo de César, que me compró la ZX, y era el rally Orense, ¿no? Orense. Se mordía mucho y nosotros también llevábamos muleto con cubre cárter y aún así rompíamos cárteres. Y fuimos con un par de pilotos a que... Sí, no vamos a decir... No. Fulano, Mindano y Citriano. A coger un coche de alquiler. Y llegamos a la oficina, no sé si era Avis o Euroscar o lo que fuera. A Tesa. A Tesa. Vamos dando pistas. Sí. Ahí vamos dando pistas. Y... Hola, buenos días, queremos alquilar el coche. Sí, dígame nombre y apellidos. Dice los nombres y apellidos. Y saca la chica así una hoja del cajón y saca una lista de inscritos. ¿Cómo decías que te llamabas? A ti no tranquilo. ¿Y tú cómo te llamas? El de atrás. ¿No de fulanito? A ti tampoco. Tenía una lista de inscritos ahí la paisana. O sea, cuidado, Así que nada. A otra casa. En otra color. Estaba en otra psicóloga. En otra psicóloga no Sí. tenía... No se puso... No tenía este escrito, no lo debió. Yo creo que nos quitamos hasta las camisetas. Sí. Llevábamos camisetas de los equipos, pues del desafío, de la Copa Ibiza y todo esto. Y yo creo que nos quitamos hasta las camisetas para que no nos reconociesen. En el año 2004 ya dabais el salto al grupo N, ¿no? ¿Qué tal fue el grupo N? Bueno, sí, al ganar dos grandes motrices, pues la idea era coger ya un 4x4, ¿no? Y bueno, alquilamos a José Espina una unidad que trajo él de un Subaru de ProDrive, nuevo de tranca. Y la verdad es que, bueno, no me digas por qué, si el coche era o tenía muchos kilómetros o que fuera, no fue un buen año, se rompían palieres, se rompía caja de cambios, y entre eso y algún golpecín que le dimos nosotros, pues fue una temporada un poco irregular. No, coincidió que el coche le alquilaba también a un piloto portugués, Sí. y casi siempre coincidía que la semana antes corría el piloto portugués, y debía de ser un poco rompedor, y pues debía de tener Espina poco tiempo para repararle, y entre eso y que nosotros tampoco éramos muy finos, los saltos y eso nos pensábamos que estábamos siempre en Finlandia y caíamos con el pie a fondo y cosas de estas, pues siempre si no se rompía él, le rompíamos nosotros. Sí, claro. Y David, ¿cómo fue eso cuando te quitaron el carnet de conducir que hacías un duplicado? Porque duplicado se puede hacer si lo pierdes y tal, ¿no? Sí, eso fue, yo creo que fue no en Alicante, pero fue en el 2000, yo creo que fue. Pues ya sabes, entrenando nos arriesgamos mucho que nos quiten el carnet. Y cuando aquello estaba la mítica cartulina rosa, esta que hemos tenido todos, y fui antes de tener que entregar el carnet a hacer un duplicado, y dejé uno y yo me llevé otro a correr. Y cuando nos paraban cuando aquello te pedían el carnet, pues tú le enseñabas el carnet. Y no había como ahora una PDA que tal, no sé qué. Con enseñar la cartulina rosa valía. Y así tuve que correr ese rally, no me quedó otra. Había que I+D, como dices tú, ¿no? Sí, Había que aprovechar claro. recursos. Claro. Sí. Antonio, en el año 2005, con el Evo 7, os caíais Cancún en Finlandia, ¿no? ¿Qué pasó en esa época? Pues que salimos a ganar el grupo N en la primera carrera, el rally de Alcañiz, de tierra, y ¿qué sería? Kilómetro 1. Sí, lloviendo a tope. Lloviendo a tope, salíamos, como nos dijo Julio, salimos a Puerta Gallola, como dice. Y en unas enlazadas, pues golpeamos con la parte trasera y pegamos con el morro y dimos pues una o dos vueltas de campana y nos quedamos allí
con todo el coche revolcado en mitad de la carretera y se acabó todo allí, nada más empezar. Sí, pero vosotros decíais que un pequeño toque. ¿Cómo se lo explicabais a la asistencia lo del pequeño toque? Pues nos llamó la asistencia para ver si se podía reparar o qué es lo que tenía y me decía, ¿qué es lo que tiene tocado? ¿El frontal? Digo, sí. Y el lateral izquierdo, digo, también un poco. Y el lateral derecho, también un poquitín. Y la culera, sí, otro poco. Decía, tío, joder, si es que la habéis revolcado por todos los lados. Digo, sí, no quería ser tan específico, pero... Tardo menos en decirte que no tiene que lo que tiene. Ese año también fue un buen año para vosotros, ¿verdad? Erais terceros en el Grupo N. Sí, la verdad es que sí. A partir de esa salida de pista, pues ya nos templamos un poquitín y la verdad es que el coche iba muy bien y conseguimos hacer terceros del Grupo N al final de año. Sí, no sé, no estoy mal. De hecho, aquí también corrimos alguna carrera del regional, pasándole asfalto y muy bien, muy contentos ese año, sí. Antonio, y en el 2006, en el rally de Guijuelo, que tú no podías asistir porque estabas trabajando, los reconocimientos los hacía David con el mecánico, ¿no? Sí, para ese rally, Chuchi, uno de los mecánicos nuestros de confianza, que Chuchi estuvo con nosotros toda la vida, y la confianza que teníamos en Chuchi era como un hermano. Y hay que recordar que en tierra solo das una pasada de notas, no das más. Entonces te juegas mucho. Pues decidimos pues que Chuchi era el indicado dentro del equipo para coger notas. Y el tío cogió notas y yo llegué por la noche el viernes al hotel y cuando fui a mirar las notas para ver si había que corregir o pasar algo, digo, es que este cabrón las ha hecho mejor que yo, lo veo mucho más claro que yo, digo, es que no pienso tocar una nota. Y al día siguiente, pues el primer tramo dices, joder, como haya cogido una nota mal o se haya confundido en una coma, nos vamos a tomar por culo. Pues nos salió un rally de 10, perfecto. ¿Cómo era eso? Si lo hace Chuchi está perfecto, ¿no? Sí, si lo hace en linternas, como le llamamos nosotros, porque también tuvo algo que ver en el rally de Alicante cuando nos sacaron el coche por la noche, tenían tanto frío que le decía el de la grúa, una grúa de estas, como una grúa FAM de estas, le decía al tío que le indicase con la linterna dónde estaba el coche y del frío que hacía así con la linterna, y entonces le llamamos de linternas desde entonces. Entonces con linternas es que el cabrón de todo lo que hacía lo hacía bien. David, Chuchi también ha sido como el team manager del equipo, era el copiloto improvisado y también me ha contado él a mí que cuando salíais de mambo era el que pagaba, ¿no? Hostias, es que cuidado, eso fue un rally de Madrid, ¿no? Sí. Es que un rally de Madrid, no sé qué, cogimos un coche porque no teníamos el muleto y se paraba por la... ¿Te acuerdas que se paraba por la autopista? Coincidía que en la M30 en algún punto determinado se paraba el coche de repente y nos pasó 2 o 3 veces. Y nos pasó volviendo, claro, como el Rally de Madrid se empezaba el sábado por la noche, pues había el jet lag, ¿sabes? Estas cosas. Salimos un poquitín por la noche para... Nos obligábamos a salir de fiesta. Nos obligábamos a salir Claro. para dormir por la mañana y luego salir a correr. Y llegamos a ese punto que ya nos había pasado entrenando, digo, ya ves cómo se para el coche, pero tranquilos que a los 5 minutos vuelve a arrancar. Bueno, se paró, volvió a arrancar y cuando íbamos a coger una salida de autopista, pues me la comí entera. Y no voy a guardar ahí. Y cuando estamos así dando botes por el Prado, y decía yo... 5 tíos en un Sara. 5 tíos en un Sara, decía yo, ¡ahora por aquí! ¡ahora por allí! Y volvimos otra vez a la autopista. Y decía Chuchi, no vamos a ir con vosotros más. Chuchi se enfadó de verdad. Dijo que no volvía con nosotros en el coche de calle. Se enfadó porque temió por su vida, pero... A mí me decía eso, que cuando entrabais en los bares, tal, no sé qué, aquel, ibais todos con la indumentaria, y aquel es el que paga, aquel es el que Chuchi paga. era el que llevaba el bote, sí. Por eso. Chuchi llevaba el bote. También en el 2006 sufrís ahí un sabotaje con la gasolina y dejáis el Nacional, ¿no? ¿Cómo era eso? Con el agua me habíais contado. Sí, es un poco un tema delicado. Nosotros acudimos una cita doble, ¿no? Creo que era Cáceres. Acudimos una cita doble y nosotros con acabar ya éramos campeones de España del Grupo N. Y bueno, en el equipo
teníamos de compañero de equipo a un piloto madrileño, dakariano, y después de hacer el primer bucle de 2 tramos, nosotros éramos los primeros en repostar. Y repostamos 40 o 50 litros, vamos a salir y no arranca el coche. No arranca, venga a probar cosas, que si hay relés, tal. Y cuando soltamos el macarrón de la gasolina, que entra la rampa de inyectores y le damos la puesta en marcha, salía como leche. O sea, cuando tú mezclas la gasolina de carreras, le echas agua, sale como un color como lechoso. Sí. Pues nos habían echado 60 litros de agua al depósito. O sea, ahí nos tuvimos un Para sabor. que refrigerara. Sí, no, hacía calor y para que refrigerara. Sí. Entonces, nosotros tuvimos un sabotaje, las personas que nos repostaron eran del otro equipo, entonces sabíamos por dónde venía el tema. Así que Era también con el que nos jugábamos el campeonato, Claro, entonces blanco y en botella. no había Malibu. duda. Sí. Y bueno, pues Piwi, que es muy detallista y se da cuenta de muchas cosas, pues este piloto tenía por capricho, salía a 2 tramos sin el verdugo, sin el sotocasco, ¿no? Entonces nosotros ya estábamos abandonados, fuimos a la salida de los tramos a intentar que le excluyeran. Como nos había parecido tan fuerte lo que había pasado, digo, era una cita doble, digo, los rallies se ganan en carrera, no haciendo trampas ni en los despachos. Entonces dijimos, a este tío hay que buscarle una vuelta para que le excluyan, y el domingo salimos otra vez de tú a tú y nos jugamos el rally en la carrera. Entonces nos presentamos en la salida de un tramo y hablé con el jefe de tramo, digo, quiero poner una reclamación sobre la marcha de un piloto que sale sin sotocasco, y me dice, sí, dime quién es, que no le puedo dejar salir sin sotocasco. Y cuando llegó le digo, pues es este dorsal, no me acuerdo si era el 5, digo el dorsal 5. Y me dijo el paisano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dice, no puedo hacerle una reclamación, me dice, es un piloto de la casa. Y digo, ¿cómo que no puedes hacerle una reclamación? Entonces le dejó salir y no le excluyeron. Entonces volvimos a la asistencia y otra vez volvimos a pensar. Y por aquella época en el grupo N no te dejaban, nos dimos cuenta los días previos que en vez de arrancar el coche con la llave, lo arrancaba con un botón. Es una tontería, pero lo que había que hacer era buscar la vuelta. Sí. Entonces se fue, cogió el padre David, pagó, no me acuerdo si eran 1.500 euros, fuimos a la Española y ahí ya no quedó más remedio que verificar el coche, y efectivamente le excluyeron de rally. Sí. Y el domingo en teoría salíamos de tú a jugárnosla, pero ya aquello fue muy feo todo. Nos perseguían por los David y yo enlaces. no dormimos, al día siguiente había llovido por la noche y nos había aparcado el coche de entrenar en la misma puerta del hotel lleno de barro entero, como para decir, he estado entrenando por la noche. Y luego nos perseguían en los enlaces con un todoterreno, aquello parecía una película. Sí. A uno de ellos incluso le vi una pistola, digo, esto me parece totalmente irreal. Llamé a relación con los concursantes porque digo, es que estoy temiendo por mi vida porque nos intentaban sacar de la carretera con el coche y la hostia, digo, esto no sé dónde va a llegar. Y después de un tramo o dos, yo creo que fue, nos salimos los dos en la misma curva, el otro piloto y nosotros, y con tan mala suerte que rompimos el radiador de aceite y nos quedamos sin aceite, y para no hacer más estropicio al coche porque no íbamos a llegar, pues decidimos parar para no romper el motor, y así nos jodieron pues un campeonato de España. Ya. Y decidimos pues volver al regional porque aquello estaba un poco, a nuestro parecer, aquello estaba un poco podrido. Y volvimos al regional pues para pasarlo bien y estar con nuestra gente y punto. Ya David, en el año 2007, vuelves al regional, que es donde mejor se está, y llega la era Gigi Hernando, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, la verdad es que pues en Cantabria hemos corrido poco, igual en verano salíamos de cero alguna carrera y demás, y claro, como bien sabes, el ritmo que se coge en el nacional, sobre todo en tierra, pues, por parcelarias a 200 y pico, cuando venimos aquí, la gente que no nos tenía muy seguido el hilo, claro, nos veían aparecer de costado por todos los con Mitsubishi y ahí empezaron a llamarme Gigi, en vez de Gigi Gali, Gigi Hernando, ¿no? La verdad es que a nosotros nos encantó volver a casa y que la gente viera el nivel que teníamos y demostrar todo lo que habíamos aprendido durante esos años fuera, ¿verdad? Estuvo bastante bien. Y cuando llega lo negro por el Dobra, ¿cómo es eso?
aquel día con 29 grados y vosotros con ruedas de agua. ¿Cómo se montó aquello? Eso fue un rally de Renedo. Quiero recordar, faltaban 2 tramos, que eran La Montaña y Salcedo. Y debíamos ir terceros del rally, yo creo que igual a 40 segundos o así del primero. Y si no hacía 39, hacía 40 grados de sol. Y nosotros llegamos a la salida con 4 ruedas de agua extrema. Y todos los demás miraban y decían, ¿no tienes más ruedas de asfalto? ¿Que tienes que poner ruedas de agua o qué pasa? Digo, sí, ¿ves aquella nube negra que viene por allí? Pues va a llover seguro. Vale, se reían de nosotros. Pero nosotros pues que está a 100 metros de nuestra casa, sabemos perfectamente que cuando viene la nube negra por el Dobra de Pehui, va a llover. Pues está en salida 5, 4, 3, 2, 1 y cayó la típica tormenta esta de verano que cae en junio, y los Pehuis con maxi agua y los demás con slicks. Pues creo que les dimos 30 por cada tramo. Mantecón se salió con el Hyundai hace un ralecar en la tejera, que entró de culo ahí y tiró no sé cuántas vallas. Y ahí ganamos nuestro primer rally, el rally de casa, rally de Renedo. Antonio, en el año 2007, ¿qué pasaba en el Alto de Fuente Las Varas en Matienzo? ¿Cómo era eso? Nada, otra muesca en la culata que tenemos allí. Estamos en el regrupamiento hablando con Raba, que estuvimos 2 años con él, la verdad es que con un buen rollo de la hostia, peleándonos de tú a tú. Y yo estaba hablando con él y decimos, joder, ¿y cómo coronas tú el Alto de Fuente Las Varas? Y dice, yo, en quinta tope según llego, le doy sin ningún problema. Digo, joder, pues, nosotros ahí hemos levantado un poco y pues digo, nada, habrá que pasarle a fondo. Y cuando lleguemos ahí al Alto Fuente Las Varas, yo digo, hostias, esto, para mí que venimos muy rápido. Y nos pusimos de costado, pero te estoy hablando de 190 o 200 por hora. Y recuerdo que después venía como una pequeña recta y es que íbamos de lado, aquello no había manera de ponerlo derecho. Y nos dimos un susto de su puta madre. Y cuando llegamos abajo, le digo a Raba, ¿será posible que pases todo esto a fondo y nosotros lo hemos pasado? Digo, algo hemos hecho mal. Y ya Raba, que es un tío un poco más técnico que nosotros, dice, a ver, alma de cántaro, el coche mío corta a 172 o algo así. Dice, ¿el vuestro a cuánto? Digo, pues igual a 230 por ahí. No corta. Claro, pues él pasó a 170 por ahí y no se le movió el coche, pero nosotros a 190, 200, me faltó ese pequeño detalle. Claro, un pequeño fallo técnico. Llega el año 2008 y la mecánica libre, a raíz de las posibles trampas que había en los coches. Eso de la mecánica libre que al final, para no tener que verificar o no controlar, que yo creo que fue un paso atrás, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que pues nosotros durante el año 2007 varios pilotos tenían suspicacias de que hacíamos trampas. Cuando nosotros mirabas el coche y tenía todos los precintos del año pasado de la Federación Española. De hecho, a algún piloto le dije que corriera con mi coche y yo con el suyo, para que viera que no había trampas. Entonces, bueno, pues en la asamblea se propuso pues que miraran las bridas en cada control stop, que se quemaran las manos al meter allí, que si iban a comprar básculas, para pesar los PP600 y demás, y me dijeron que no se iba a hacer nada de eso. Digo, pues es que hay que acabar con estas suspicacias. Entonces se propuso lo de la mecánica libre, hubo más votos a favor que en contra, y ahí empezó aquella locura de coches. Maricón el último. Eso es, con mecánica libre. Sí. Así fue, así surgió. Y Antonio, el rally de Sarón, que se os da muy bien por algo. ¿Qué pasaba? ¿Tú lo conocías aquella zona? ¿Eres de Sarón o qué era lo que pasaba? No, ya en el año 98, 97 teníamos amigas por ahí, por aquella zona, y era donde hacíamos de vez en cuando algún test nocturno para ir a ver a alguna amiga sin carnet y pues teníamos la zona bastante pisados, los prados y esos. Bastante trillada, ¿no? Nos sonaba de algo. Y llega el año 2008 y se acabó Norquimia. Empezó a patrocinar al Racing y se acabó todo. ¿Cómo es eso? Menos fútbol y más carreras. ¿No? Sí, bueno, la verdad es que, a ver, nada que objetar a Norquimia, todo lo que nos ayudó durante toda nuestra carrera deportiva,
pero bueno, lógicamente yo entiendo que el Racing da más repercusión, empezaron a patrocinar al Racing y bueno, luego también el tema de la crisis que hubo en 2008 y todo, pues ahí paramos un poco. También te digo que yo personalmente bastante saturado de rallies, porque si no era correr, era entrenar, si no era hacer test y no tenías tiempo para nada. Y bueno, yo decidí parar, cosa que aquí el socio... Sí, es verdad, claro. Porque tú, Antonio, te has convertido en un piloto de éxito. Abandonas el copilotaje y te pones a coger la rosquilla. ¿Te lo contagió? Pues la verdad es que no sé cómo surgió, porque yo todo el tiempo que corrí con David, yo estaba súper a gusto con él. Jamás me planteé ser yo piloto, pero no sé por qué un día se cruzó un cable y yo andaba mucho en bicicleta cuando aquello, y acabé de la bicicleta hasta las narices. Y la última vez que hice Que la bicicleta encima hay que darla pedales. Cansa muchísimo. Y luego te da mucho hambre. Y acabé un soplado que hice con la bici, hice un par de ellos, pues uno que acabé, digo ya estoy hasta los cojones, esto no es para mí. Y me compré un coche de carreras y desde entonces soy chofer y no piloto. Ah, bien. Y ya para terminar, os pongo la cámara 2. ¿Volveríais a los rallies, en clásicos o en velocidad para matar el gusanillo? ¿Tendrías una segunda cita conmigo? Coño, mira, esto es una... Claro, esto es como claro. Hombre, Yo durante toda la vida puse mi vida en manos de este paisano, desde que andamos en bicicleta, y volvería con los ojos cerrados. ¿Pero tú, David, también estuviste en bicicleta? Sí. Nosotros, Manel, hacíamos rallies en bicicleta, o sea, hacíamos un programa, éramos unos fenómenos en bicicleta. Sí. Lo que pasa es que yo, si vuelvo a andar en bici, igual es con la eléctrica ahora, Déjate de lío. No, claro. Es que ahora con las bicis eléctricas, Sí. a mí me dejaron una y los vecinos, que no me habían visto, me sacaban fotos y todo. Mira, man, en Esto bici, no vuelve a pasar más. No, ahora ya... Cogí la guardé. Hablando en serio, a ver, yo con volver a correr lo que es correr al máximo nivel, no me llama. Pero sí, que sea, una clásica, con clásicos, a la que Pivo le está dando por comprar coches clásicos, pues igual algún día nos da por hacer... A mí sí me tocase la lotería, alquilaba un aparato, un R5 o algo de esto, para que iría él de conductor y yo de copiloto, pero... Pero tiene que tocar la con los ojos lotería. cerrados. Sí, hombre, claro. Y un buen seguro. Ah, sí. Y diría, vamos, es que no me lo pensaría. El seguro importantísimo. Sí. Por eso. Pues David Fernando, Antonio Fernández, muchas gracias por todo. He disfrutado mucho charlando con vosotros. Se me saltan las lágrimas de tanto reírme. Y bueno, gracias por venir a nuestra sección de pilotos ilustres. Que vosotros decís que no sois viejos, pero sois pilotos ilustres. Estamos casi de hacer el aniversario como tú, casi cerca. Pero no, bueno, el placer es nuestro de poder darle otra visión, otro tipo de entrevista, que no sea cosas estadísticas, sino pues dar a la gente como somos realmente, que somos dos paisanos, que tuvimos mucha suerte en poder correr, y nada, encantado de estar aquí contigo. Yo también quiero dar las gracias a Manel por habernos llamado, que llevamos toda la vida siguiéndote, y también dar las gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en diferentes equipos, al padre David, que ha sido mi segundo padre en las carreras, y a las mujeres de mecánicos, a todo el mundo que estuvo con nosotros toda la vida, que han sido los mejores años de mi vida, sin dudarlo, y quería dar gracias a todos porque esos años ya no van a volver. Por desgracia, esos años ya no vuelven. Os habéis divertido muchísimo. Nosotros nos hemos divertido muchísimo también viéndoos. Y bueno, eso ya no va a volver. Me gustaría traer a más ilustres, pero es que no tengo tiempo material. Pero hay muchos y, claro que sí. Y eso. Y no sé cuánto llevamos de tiempo, pero si nos liamos bueno. a cascar, pues esto va a ser una entrevista de... Habrá que hacer la parte 2. Sí. No, todo seguido. Pues nada, ustedes, señores, si Dios quiere, seguiremos con nuestros pilotos ilustres de Cantabria, que a verles a irles. Nos vemos en las carreras. Hasta la próxima, amigos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.